Vamos a hablar ahora de innovaciones tecnológicas para la detección, el diagnóstico y la atención temprana del TEA. En el marco de esta charla vamos a presentar otro de los productos intelectuales o de los resultados del proyecto Erasmus Plus Nemo, que es pues bueno, un desarrollo que hemos hecho, que es un toolkit, un pequeño grupo de herramientas de tecnología para acompañar en algunas cosas al alumnado con TEA en educación infantil. Pero antes vamos a crear un poquito el marco donde se ubica todo esto para que tengamos una visión un poco más completa. Vamos a estructurar la sesión en estas 5 partes. Primero vamos a ver un poco cómo es o cómo debe ser un ecosistema de detección del autismo. Cuando veíamos ayer algunos de los datos en diferentes países sobre la prevalencia, sobre las edades de diagnóstico, vemos que hay diferencias importantes, ¿no? Y esas diferencias no se deben únicamente a que haya un mejor servicio de diagnóstico en concreto, ¿no? Sino que tiene que haber un ecosistema que sea favorable para que ese diagnóstico se produzca, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos aspectos que hacen que sea muy distinto en un contexto o en otro cómo se llega a esos diagnósticos. Después vamos a ir ya más directos a lo que es la temática de esta primera sesión, que es la algunas aplicaciones que se están utilizando mucho para la detección del TEA. Vamos a ver en concreto 2 de ellas. Vamos a ver alguna aplicación también para el diagnóstico de apoyo y vamos a ver un poco también el marco de la intervención. Y después ya en la última parte veremos lo que es el producto intelectual 3 del proyecto Nemo, que está relacionado con esto. En relación con tener un adecuado ecosistema de detección y diagnóstico, tenemos que entender, y aquí, pues bueno, sobre todo dirigiéndome a lo mejor a las personas que aún no estáis desarrollando vuestra labor profesional, pero que lo haréis en poco tiempo, ¿no? Que seáis conscientes de que son muchas las personas que influyen o que pueden participar en este ecosistema diagnóstico, ¿no? Pediatras, neurólogos, psiquiatras, técnicos especializados, maestros, educadores, orientadores, madres y padres, trabajadores sociales, muchos perfiles en muchos entornos diferentes que es importante que sepan qué es el autismo y que tengan algunas nociones, aunque sean básicas, de cuáles pueden ser estos indicadores para que puedan colaborar en esa detección temprana, ¿no? Además es importante que estas personas tengan una cierta visión positiva de lo que es el autismo y una visión de que las personas con autismo pueden participar en una educación con apoyos, ¿no? Que no tengan una visión como ocurría hace décadas, a lo mejor estigmatizada de lo que es el autismo y que podrían condicionar la manera en la que podrían informar o alertar de esos posibles síntomas que puedan estar detectando, ¿no? Es muy importante también que todas estas personas tengan una relación buena entre ellas, que se conozcan, que unos equipos conozcan a otros equipos, que los equipos de servicios sociales y los equipos de sanidad y los de educación se conozcan entre ellos, que tengan una colaboración fluida, ¿no? Una comunicación fluida que haga que estén en contacto de manera continua, ¿no? Y que puedan compartir inquietudes, compartir formaciones, acceder a información común para tener unas creencias, un conjunto de conocimientos compartido que les ayude a comunicarse mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante que los diferentes entornos estén coordinados y que se respeten mutuamente y que se apoyen mutuamente, ¿no? No tiene ningún sentido que a una familia, cuando está buscando, como pueden estar buscando en ese peregrinar de un lugar a otro, un diagnóstico para su hijo, alguien le pueda hacer un comentario que no sea positivo acerca de otro servicio o de cómo le puede ir cuando vaya a otro sitio, ¿no? En algún momento pues se pueden producir, pero hay que tratar de evitarlas, ¿no?
es un proceso complejo porque el autismo, como hemos visto, se manifiesta de formas muy diversas, ¿no? Tenemos personas con autismo que, además de autismo, pues tienen una serie de comorbilidades, como vimos ayer. Pueden presentar discapacidad intelectual, TDAH, cuestiones de salud mental, y todo esto hace que se manifieste de forma distinta y que no sea un proceso sencillo, ¿no? Es decir, luego además tenemos todos estos casos subclínicos que veíamos ayer que también nos van a generar muchas dudas, ¿no? Yo creo que en Tarragona con este estudio se ha sabido abordar, yo diría que por primera vez, por lo menos en España, esa cuestión del aspecto subclínico, ¿no? Porque muchos niños están ahí, pero para mí es muchas veces como un agujero negro, ¿no? O sea, no se sabe ni cuántos son, ni qué necesidades exactamente tienen, pero si somos capaces de abordarlo de una manera más organizada, más protocolizada, pues lógicamente se les va a poder dar una respuesta también cuando la necesiten, que la pueden necesitar, aunque no tengan un diagnóstico clínico como tal, ¿no? Es importante que todas estas personas de este ecosistema tengan una formación cuanto más especializada mejor en el trabajo directo con las personas con TEA, ¿no? Y que haya una buena coordinación. Al final, estamos hablando de que hay diferentes entornos, como el entorno clínico, con los pediatras, neurólogos, servicios de atención primaria, el entorno escolar, con los equipos de orientación, los maestros, todos los apoyos, incluso a veces los profesionales del comedor, que pueden ser de una empresa externa que no forma parte de la plantilla de la Consejería de Educación o del centro educativo concertado o privado al que pueda asistir un niño, pero que pueden, en un contexto social, como es el contexto del comedor, identificar algunas cuestiones que puedan ser vitales de cara a levantar esa sospecha que pueda derivar hacia una evaluación más concienzuda, ¿no? El contexto familiar, por supuesto, las familias van a ser siempre quienes más conozcan o quienes mejor conozcan a su hijo con autismo, lógicamente, ¿no? Y esto no solamente va a ser importante desde el punto de vista de la detección, ¿no? Vamos a tener después programas centrados en que la familia aprenda a enseñar a su hijo a comunicarse, ¿no? Cuando ya se haya producido ese diagnóstico o se haya identificado que es un niño de riesgo, que aunque aún no tenga el diagnóstico, se puede ya empezar a trabajar porque hay una serie de necesidades muy patentes, ¿no? Los servicios sociales, ¿no? Ayer veíamos que en diferentes países, en diferentes regiones europeas y regiones españolas, tenemos o bien estos sistemas unitarios donde se hace el tramo de 0 a 6 de un tirón, ¿no? O donde están divididos o cortados a los 3 años, ¿no? Con las ventajas que supone hacerlo de manera unitaria y las desventajas que supone introducir de manera artificial esa barrera a los 3 años, porque no ocurre nada en el cerebro de los niños que a los 3 años tengas que decir hay que cortar aquí y empezar a trabajar de otra manera con otros equipos diferentes, ¿no? Estamos en un proceso de transición y en ese proceso de transición pues se están produciendo cambios, ¿no? No sé después, Sonsoles, si nos hablarás de algunos de los cambios, por ejemplo, que se han producido en Castilla y León, ¿no? En los últimos años, ¿no? Con esa transición paulatina, pero no siempre con todos los pasos hacia adelante, a veces alguno hacia atrás, hacia esa unificación, ¿no? De lo que es los dos tramos de educación infantil, ¿no? Y luego tenemos el entorno especializado, ¿no? El entorno especializado que van a ser estas personas que ya pueden hacer un diagnóstico, pues a través de un gabinete privado, a través de un servicio de una unidad de salud infantil, salud mental infantil y juvenil en un hospital, a través de una asociación de familias, que haya pues personas que tengan esa formación, esa acreditación para, apoyándose en herramientas estandarizadas como el ADIR y el A2, poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Si todos estos engranajes no funcionan, no están bien comunicados entre ellos, pues lógicamente esto va a hacer
que el diagnóstico se retrase, que tengamos, como comentábamos ayer, edades de diagnóstico medias de 5 años, ¿no? Cuando ya estamos casi al final de ese periodo de la atención temprana, ¿no? Es decir, si consideramos que la atención temprana, como se considera en muchos sitios, cubre desde los 0 a los 6 años, ¿qué pasa si el diagnóstico llega ya a los 5, ¿no? Hemos perdido una etapa vital en la que había mayor neuroplasticidad, en la que se podían hacer muchísimas cosas, porque el sistema de diagnóstico, el ecosistema, a lo mejor no ha funcionado bien, ¿no? Entonces, es importante que no se descuide ninguna de las partes y mucho menos que no se descuide la comunicación entre todas esas partes, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos un poco esa cuestión del ecosistema que creo que es importante que tengamos en cuenta, estemos en el entorno en el que estemos, ¿no? ¿Qué innovaciones nos ofrecen las tecnologías para el ámbito de la detección, ¿no? Bueno, por un lado tenemos los cuestionarios de cribado que hemos visto pues, ayer, el EDUTEA, hemos visto, o conoceréis a lo mejor otras herramientas de cribado como el MChat, el propio producto intelectual del Proyecto Nemo, la herramienta de observación, que es una herramienta también para tratar de mejorar la detección o de reducir la edad en la que los niños son derivados para un análisis, para una evaluación más completa. ¿Qué nos pueden aportar las tecnologías? Pues bueno, aquí simplemente comentar alguna app en concreto. Esta aplicación que se llama AS Detect, a ver si en la siguiente tengo el título, lo podéis ver ahí en la esquinita, ¿vale? Tiene este icono que vemos aquí naranja, si la queréis instalar en vuestro dispositivo. Es una aplicación que surge un poco de un estudio de doctorado de Josephine Bárbaro en la Universidad de La Trobe, en Australia, y es una aplicación que cuenta con un amplio respaldo científico sobre su efectividad para lo que es la detección temprana, ¿no? Está centrada en la atención y la comunicación social y es una herramienta de cribado observacional para la detección precoz del autismo. Se utiliza en visitas de vigilancia del desarrollo de 12 y 24 meses y ha sido probada pues, con un equipo de 350 profesionales y aplicado a más de 30.000 niñas y niños durante una década en La Trobe, en Australia, ¿no? Y es lo que hace que podamos decir que es una herramienta que está validada, que tiene varios estudios que vemos aquí abajo que han demostrado que funciona, ¿no? Es una app que tiene evidencia empírica para la detección del TEA. Es eficaz detectando los problemas de atención y de la comunicación social y identifica entre un 81 y un 83% de los casos, o sea, hace que ese porcentaje de casos luego tenga un diagnóstico a posteriori, con lo cual podemos decir bueno, que es una herramienta bastante específica, ¿no? Es la más precisa ahora mismo a nivel mundial según diferentes estudios, ¿no? Pensamos que es bueno que la conozcáis, que la trasteéis. ¿Cómo funciona esta aplicación? Pues incluye vídeos sencillos de corta duración que muestran comportamientos frecuentes, ¿no? Se pregunta a los padres si han observado estos comportamientos que tendrían los niños en estas edades de manera típica en sus hijos, y en el caso de que no los encuentren, pues lógicamente van a ir sumando diferentes indicadores de riesgo, ¿no? Evalúa en concreto el contacto visual, la tendencia de los niños a mostrar objetos, a compartir esos actos protodeclarativos, ¿no? El juego simbólico, la cuestión de señalar, ¿no? Que formaría un poco parte de lo que es la atención conjunta, ¿no? El establecer triángulos de atención entre la persona que está con ellos, que puede ser su cuidador u otro niño, y un objeto o una situación o una tercera persona, ¿no? La respuesta al nombre, cuando es un síntoma muy habitual, ¿no? En el autismo, ¿no? Que a veces, pues antiguamente sobre todo, ¿no? Se confundía con sordera porque los niños no se dan la vuelta cuando se les decía su nombre, ¿no? Pues es algo que también nos puede preocupar, sobre todo si no hay una pérdida auditiva, ¿no? El uso de gestos,
la imitación se van evaluando y todo esto pues hace que se obtenga una puntuación que nos puede indicar en qué nivel de riesgo estaría el niño. Después existe otra aplicación que está creada por el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades. Es un organismo estadounidense que de alguna manera es responsable de muchas cuestiones epidemiológicas, no solamente relacionadas con el TEA, sino con cualquier tipo de problema. Y el CDC pues, ha creado esta aplicación que es muy completa, que se llama Sigamos el Desarrollo, en su versión en castellano, que también está disponible en castellano. Está disponible también para Android y para iOS. Y esta aplicación, pues lo que tiene sobre todo son indicadores por edades, acompañados de fotos y de algunos vídeos con ejemplo, que van a facilitar que se pueda hacer un seguimiento de lo que es el desarrollo en una visión más amplia, ¿no? Porque muchas veces pensamos en el desarrollo como ver si el niño está, digamos, creciendo a la velocidad adecuada, si va ganando peso, si pues, va a tener una serie de parámetros, pero el desarrollo es algo mucho más complejo y esta aplicación está pensada para ayudar principalmente a familias a ir valorando cómo va evolucionando su hijo en el área social, en el área del lenguaje, en el área cognitiva, en el área motor y bueno, y en lo que son ideas de en qué momento podemos tener indicadores de alerta, ¿no? Ellos trabajan con diferentes edades y tienen diferentes conjuntos de ítems para cada una de las edades. Está muy bien estructurada porque de nuevo es una aplicación que aunque no tiene a lo mejor el respaldo científico de haber sido validada como tal, como herramienta de diagnóstico, como lo es la ASDTEC, sí que esta elaboración de indicadores está basada en cantidad de estudios científicos sobre cuándo los niños adquieren estas habilidades, ¿no? Y esto pues es un corpus importante de información para tener una referencia clara. Lógicamente, nunca nos vamos a poder fiar al 100% de lo que nos diga una aplicación, ¿no? Pero sí que es un apoyo en ese cribado para facilitar un poco ese proceso y tratar de reducir los tiempos, ¿no? Que es en lo que estamos. En el ámbito del diagnóstico hay algunas experiencias muy innovadoras, pero a nivel de cosas que estén funcionando, que podamos decir, esta aplicación se puede utilizar, yo solamente conozco esta, que es el NODA, ¿no? Se llama Naturalistic Observation Diagnosis Assessment. Esta aplicación es una aplicación que en sí no hace el diagnóstico. Lo que facilita es que personas que no tienen acceso físico a un entorno clínico donde puedan recibir ese diagnóstico, puedan grabar una serie de vídeos desde sus casas, a lo mejor estando en un pueblo que está pues, muy lejos de la ciudad o en zonas donde hay muy pocos recursos, subirlos a una aplicación y que personas que están acreditadas en el uso de herramientas como el ADIR y el ADOS vean estos vídeos y en base a esas observaciones que hacen, no cara a cara, sino en vídeo, puedan emitir una valoración sobre el niño, ¿no? Esta aplicación se estructura como en 4 pasos, ¿no? Un primer paso de registro, donde las familias simplemente tienen que dar sus datos. Un segundo, grabación y subida de vídeos, y ahí la aplicación les va a ir diciendo, tienes que grabar un vídeo durante la comida, tienes que grabar un vídeo cuando estás bañando al niño, tienes que grabar un vídeo. Tiene una ventaja frente a lo que es la observación en entorno clínico, que es que estamos observando en un entorno natural, con lo cual la situación que se reporta, la situación que ve el profesional del diagnóstico es mucho más certera, no está llena de artefactos por el hecho de estar en un entorno que no es el entorno en el que el niño habitualmente se desenvuelve, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy positiva, a pesar de que pierda ese contacto cara a cara que también es muy importante, lógicamente, y tienen otra serie de ventajas, ¿no? Después esos vídeos, que como digo, puede parecer que son vídeos aleatorios, pero están todos muy pensados y se describe muy bien
en qué situación tiene que estar. Por ejemplo, pues hay un vídeo que tiene que ser en la comida, si es un niño de tal edad a tal edad tiene que estar en la trona para que no se pueda en ese momento mover, se tiene que plantear una situación de que se acerca la mamá o que se acerca alguien y hay que ver cómo reacciona, ¿no? Entonces, todo eso se va grabando el vídeo, nos dicen dónde tenemos que poner el móvil exactamente para que se tenga una buena composición de la escena y esos vídeos son analizados por expertos que llevan muchos años utilizando el adrielados y otra serie de herramientas para poder emitir un juicio clínico sobre el posible TEA de un niño, ¿no? Después, lógicamente, pues se produce un informe, pero esto ya es algo que se hace pues, de una manera completamente convencional, como se hace si se hubiera observado en persona, ¿no? Las ventajas es que pues bueno, el servicio se puede ofrecer de manera remota en sitios donde puede haber listas de espera muy grandes, ¿no? Es un problema habitual que tenemos hoy en día en el autismo, ¿no? De hecho, pues habréis visto alguna vez perfiles de personas con autismo en redes sociales que dicen que se han autodiagnosticado, ¿no? Y muchas veces lo han hecho así porque no han podido acceder a un diagnóstico, no por capricho, sino porque simplemente pues han tenido una situación en la que o bien era un servicio muy caro que no se podían costear o bien había una lista de espera de un año y por lo tanto pues hay personas que han hecho ese autodiagnóstico que lógicamente no tiene validez pero que ellos lo consideran como una especie de rescate temporal hasta que tienen un diagnóstico en firme, ¿no? O hasta que pueden acceder a un diagnóstico en firme, ¿no? Entonces esto puede facilitar que alguien pues de manera muy lejana pues reciba un diagnóstico porque la distancia en kilómetros puede ser enorme, ¿no? La observación en entorno natural, que decíamos antes, acerca servicios al entorno rural y disminuye los tiempos. Ponía aquí atrás este estudio que está publicado en la revista Psychological Assessment, donde pues bueno, es un estudio con una muestra amplia, se demuestra que cuando estos vídeos son analizados por especialistas con importante experiencia clínica, los resultados tienen un nivel de fiabilidad similar al de las evaluaciones realizadas de forma presencial. Es decir, que a lo mejor ahora que estamos ya después de varios años de pandemia, tenemos más confianza en las cosas que se pueden hacer de manera online, ¿no? Pero es verdad que cuando se hizo esto en el año 2017, que se lleva usando desde entonces, y hay varias empresas que dan el servicio utilizando esta herramienta, pues sí que daba un poquito de cosa el decir, ¿cómo vas a meterte en la harina de un diagnóstico sin haber visto al niño en persona, ¿no? Y bueno, pues para eso están los estudios científicos, para valorar si esta pregunta tiene una respuesta afirmativa o no, ¿no? En este caso, por lo menos con este estudio sí que la tienen. En todo caso, vendría bien tener más evidencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos algo de evidencia en esta línea y puede ser interesante tenerlo en cuenta. Y después ya pasando a lo que sería el uso de aplicaciones para la intervención, pues aquí de nuevo tenemos que intentar crear un contexto sobre cómo puede ser esa intervención utilizando tecnología en niños que están en edades muy tempranas, ¿no? Que estamos siempre con la cuestión de la exposición a las pantallas, ¿qué recomendaciones podríamos llegar a dar sobre qué aplicaciones deben utilizar cuando son muy pequeños? Entonces aquí lo primero sería revisar cuáles son estas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Estas recomendaciones de la OMS están apoyadas íntegramente en las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, ¿no? Que de alguna manera las da primero y la OMS las adopta, ¿no? Son recomendaciones que no son caprichosas, digamos, están basadas en estudios científicos. Son recomendaciones que detrás de cada una de ellas hay cantidades de estudios que además que hay ciertas cosas que no son recomendables y por lo tanto se recomienda que se eviten, ¿no? Una de ellas es evitar completamente la exposición a pantallas en niños de 0 a entre 18 y 24 meses, ¿no? Con una única excepción que es la de las videollamadas, las llamadas que puedan hacer pues, con seres familiares que no están físicamente. Aquí si alguien tiene algún hijo o nieto que vea a distancia, pues lógicamente lo entenderá a la excepción, ¿no? Después, entre niños de 2 y 6 años, la recomendación que se da es limitar el tiempo de uso a 1 hora al día, ¿no? Siempre con programación de alta calidad
y siempre en compañía de un adulto, ni un solo minuto en solitario. Esta es la recomendación y es por algo, ¿no? Otras recomendaciones incluyen no usarlo antes de dormir, controlar el tiempo de uso para que no afecte a la atención, esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle, restringir al máximo el tiempo de uso en niños pequeños para que no afecte a las relaciones familiares y buscar juegos que fomenten el ejercicio físico. En cuanto a los efectos en el sueño, hay un estudio, no es específico de autismo, pero que hicieron con un grupo de personas que tenía que leer un libro durante 4 horas antes de irse a dormir. Después había otro grupo de personas que tenía que leer el mismo libro, pero en libro electrónico, también durante 4 horas antes de irse a dormir, durante 5 días consecutivos, ¿no? Es un estudio que se hizo en Harvard hace unos años y encontraron que las personas que habían leído el libro electrónico tuvieron peor calidad de sueño, niveles suprimidos de melatonina, tardaron más en conciliar el sueño, se encontraron más cansados por la mañana. Es decir, que exponernos a las pantallas antes de irnos a dormir no es muy buena idea. Y si además pensamos en niños que tienen, por su condición, mayores problemas de sueño que la población de desarrollo típico, porque hay muchos estudios también sobre ese aspecto, sobre los problemas del sueño en las personas con autismo, pues lógicamente menos recomendable aún es que un niño pues, utilice las pantallas antes de irse a dormir, en las horas previas, que pueda tener una pantalla en su dormitorio, eso habría que intentar evitarlo a toda costa, que tengan un móvil, una tableta en su dormitorio, que se puedan levantar por la noche y ponerse a utilizarlo sin que nadie se entere, ¿no? Ese tipo de cuestiones son importantes y de nuevo basadas en la evidencia. A nivel de la atención, pues también hay diferentes estudios que pues, bueno, han encontrado problemas sobre todo de inatención como consecuencia del uso de las tecnologías, ¿no? Otro aspecto que nos preocupa, lógicamente, es la socialización. Si pensamos en estos programas de atención temprana, como el Denver, el Impact, el Jasper, el Hanen, todos estos programas, muchas veces lo que buscan es maximizar el número de oportunidades que el niño tiene para comunicarse con su familia en el día a día, ¿no? En el entorno del hogar, ¿no? De hecho, la base de estos programas es la teoría de que las personas con autismo sienten, digamos, o tienen un menor refuerzo químico, ¿no? Cuando cuando se comunican con otras personas, ¿no? Y hay que tratar de fomentar esa comunicación y para eso, pues estos programas de atención temprana en los que se desarrollan en el hogar con la intervención de la familia, pues tienen ese objetivo principal, que es crear cuantas más oportunidades de comunicación social en el día a día, mejor. ¿Qué pasa? Que si ponemos una pantalla que les atrae poderosamente la atención, pues lógicamente podemos estar incidiendo en las dificultades que tienen, ¿no? De manera que puede afectar mucho a la socialización, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto los efectos en la actividad física, ¿no? En general, a todos, el uso de la tecnología lo que nos genera es un poquito de sedentarismo, ¿no? No podemos decir que sea algo que nos anime a movernos mucho. Y hay algunos juegos con Kinect, con la Wii, con otro tipo de tecnologías que a lo mejor sí que favorecen ese movimiento físico y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, aquí os dejo algunos estudios, si queréis, en las transparencias sobre los efectos en el sueño en personas con autismo, el estudio que comentábamos también de Harvard, sobre los efectos en la atención y en la socialización y en la actividad física. Una pregunta que surgió ayer y, bueno, como tenía las transparencias ya preparadas, lo comento, era sobre si esta exposición a pantallas en edades tempranas está relacionada con un aumento en la incidencia del autismo, ¿no? Por si alguna persona no estáis ayer, pues existe este estudio muy reciente que analizó 84.030 diadas madre-niño y que encontró una asociación entre la exposición a pantallas al año de edad y un diagnóstico de TEA a los 3 años de edad en el caso de los niños y no de las niñas por cuestiones que aún no se conocen, ¿no? Hubo una mayor fuerza de la asociación cuando los niños pasaron entre 2 y 4 horas frente a las pantallas al año de edad, ¿no? Estamos diciendo que al año de edad no debería haber ninguna exposición a pantallas, pero cuando alguien analiza, como se hizo en Japón en este estudio de cohortes, nada menos que 84.030 familias, encuentra que hay un porcentaje alto de niños que al año de edad ya pasan entre 2 y 4 horas
frente a la pantalla. Los estudios que tenemos aquí, hay un grupo de investigación en la Universidad de Deusto, que hace, perdón, de la Universidad del País Vasco, que hace estudios muy interesantes sobre lo que es el uso de pantallas. Estamos siempre en las 5 horas, no en un año de edad, pero si miramos más para arriba, estamos en 5 horas de pantalla, ¿no? Que es una cosa para preocuparse. Cuando sale este estudio, pues tenemos que preocuparnos, empezar a preocuparnos más, ¿no? sobre esa vigilancia para que no se dé, y sobre los profesionales también el papel que tienen en el asesoramiento de las familias para recomendar de manera pues, muy concienzuda que esto no se dé. Se han hecho otros estudios antes, como este de Slobodin, que es una revisión sistemática a su vez de otros 16 estudios, donde no se llegaban a unas conclusiones muy claras, ¿no? Porque eran estudios con muestras pequeñas y con diferentes metodologías que no permitían sumar los datos de un estudio con los de otro estudio, ¿no? Pero sí que ahondaban en la necesidad de que se publicaran estudios en la línea del que ahora se ha publicado por este grupo de Japón y de otros que hay en marcha que habrá que ver qué resultados arrojan, ¿no? ¿Cuándo puede estar justificado el uso de tecnologías en niños pequeños con autismo, ¿no? Los programas de intervención con los que se trabaja actualmente principalmente son lo que se llaman programas conductuales naturalistas basados en el desarrollo, ¿no? Los NDVI, que son pues, una modalidad de programas de atención temprana en el autismo que persiguen el que se desarrollen una serie de conductas en entorno natural, ¿no? Y utilizando estrategias naturales en la medida de lo posible, ¿no? Uno de los momentos en los que se propone que se pueden utilizar no ya tecnologías, sino en general lo que son los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, es cuando se han probado sin éxito estas estrategias naturalistas y cuando se ha hecho de forma prolongada, ¿no? Durante mucho tiempo pues se han intentado llevar a cabo estos programas sin conseguir progresos en el niño. Entonces, los diferentes programas, como por ejemplo el modelo Denver de la educación infantil, sí que recomiendan que se explore el uso de sistemas alternativos aumentativos de comunicación, que pueden ser sistemas apoyados en imágenes, ¿no? Existe, por ejemplo, un sistema, un SAC de estos, que es el PEX, el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, que bueno, es un programa que tampoco tiene un cuerpo de evidencia muy grande, pero que en la práctica diaria se utiliza mucho con niños pequeños. Cuando no nos han funcionado otras cosas, pues es un buen recurso a implementar, ¿no? Y este programa en concreto, el PEX, está estructurado como en una serie de fases que van consiguiendo pequeños avances en lo que es el aprendizaje de la comunicación, ¿no? Y el desarrollo de la comunicación. Entonces, en los primeros niveles se trabaja para que el niño adquiera esa intención comunicativa. Pues se hacen actividades como que, por ejemplo, lo hace a lo mejor un niño con dos monitores, uno se pone detrás de él, otro se pone enfrente, el otro le ofrece una comida que le gusta, por ejemplo un gusanito, y el niño el que está detrás le acompaña la mano para que coja el gusanito, ¿no? En un nivel un poquito más alto se pone una imagen y el niño tiene que coger la imagen del gusanito y dársela al interlocutor para obtener el gusanito. En un nivel un poquito más complejo tiene que elegir entre la imagen del gusanito y la de otra cosa para discriminar y poder elegir. Después el interlocutor se va alejando, hay que ir a buscarle y todo ese proceso pues va haciendo que el niño desarrolle la intención comunicativa, que aprenda a discriminar entre diferentes mensajes y lo pueda hacer. ¿En qué momento se puede introducir ahí la tecnología? No, por mucho que nos empeñemos, cada vez podemos encontrar personas que se pueden empeñar, ¿no? Pero sí que es verdad que los niveles 3 y 4 de PEX, donde ya se hacen frases, donde se compone una frase o se busca en una libreta de pictogramas diferentes pictogramas para ya de una manera muy suelta poder comunicarse, pues hacerlo en un sistema alternativo de comunicación con soporte visual, en este caso tecnológico, como puede ser un comunicador, una app de comunicación instalada en un teléfono o en una tableta, pues nos ofrece la ventaja de que el niño va a tener un sistema que le va a generar la voz, va a poder hacer una frase y se va a escuchar cuando a lo mejor todavía no ha desarrollado esa capacidad, y eso le puede servir en determinados contextos, puede tener sentido
activar la voz o no, si ya está empezando a emitir sonidos, a lo mejor es mejor no ponerla, bueno, hay que ir valorando, ¿no? Pero desde luego que puede ser una oportunidad. Cuando un niño maneja ya 200 pictogramas, pues igual es más normalizado que lleve un teléfono a que lleve un carpetón y se le vayan cayendo por todas partes, ¿no? Entonces sí que hay situaciones en las que claramente estaría justificado el uso de tecnologías. Y aquí incluso podríamos tener alguna paradoja porque dices, ¿cuándo, en qué momento le doy a un niño un comunicador, ¿no? Pues lógicamente 24 horas al día, 365 días al año, porque se va a poder comunicar en cualquier momento, ¿no? Aunque sea la hora de irse a dormir, ¿no? A lo mejor tiene algo que pedir, se utiliza el sistema. Podemos pensar en sistemas convencionales también para apoyarnos, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos en el marco del proyecto NEMO una revisión sistemática sobre qué tecnologías se estaban utilizando no ya en la comunidad, sino en estudios de investigación, en la literatura científica, para mejorar la detección y el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Es una revisión que está publicada en acceso abierto, ahí tenéis la referencia, no hace falta loguearse ni nada, en la revista Children. Y bueno, es un estudio que lideró Lorenzo Desideri del IAS de Bolonia con la colaboración de mi compañera Patricia y bueno, yo también hice algunas de las tareas. Hicimos una revisión sistemática que incluía un total de 7.308 niños entre todos los estudios que analizamos, de los cuales 3.298 eran niños y 1.851 niñas. Los estudios, si os fijáis, había muy poquitos, solamente dos, en el rango de edad de 6 a 18 meses y la mayoría pues estaba ya en el ámbito de los 10 a 48, 16 a 36. Cada estudio cubría franjas de edad diferentes que se solapaban entre unos y otros, ¿no? La mayoría de los estudios se habían hecho en Estados Unidos, 7 en un único país y 2 no se decía exactamente dónde. Las tecnologías que se utilizaban eran o que se habían utilizado o bien para detección o bien para diagnóstico o para intervención, este tipo de tecnologías que veis aquí, interfaces naturales, PCs o móviles, de manera que bueno, pues eran diferentes tipos de tecnologías. Si os fijáis también, unas estaban, cuando hablamos de cribado, pues en nivel 1 de cribado y otras en nivel 2, ¿no? El nivel 1 de cribado sería el cribado para la población en general, para las visitas, por ejemplo, regulares de los niños al pediatra, y el nivel 2 es cuando ya hay niños, o sea, cuando se evalúan niños que tienen riesgo y que hay que tratar de discernir o de ver hacia qué tipo de diagnóstico se puede evolucionar. En el nivel 1 de cribado, con tecnologías que se utilizaron hasta los 30 meses, encontramos, por ejemplo, 2 estudios que incluían adaptaciones electrónicas del MChat, que es un cuestionario de cribado. El CHICA, que es, bueno, se corresponde con esas siglas que veis ahí, de Child Health Improvement to Computer Automation. Smart ESAC, que también está basado en el mismo sistema. Y otro de los estudios utilizó publicidad online como herramienta complementaria para la detección. Es decir, hoy en día, como se pueden publicar anuncios que salen en determinadas geográficas, si tú no se va a Google Ads y publicitaria en la provincia de Valencia, por ejemplo, y solamente quiero que le salga a los usuarios de Internet de tal rango de edad. Por ejemplo, padres y madres entre 18 y 45 años, yo qué sé, pues se pueden hacer campañas de publicidad y eso puede ser una ayuda para facilitar ese diagnóstico y lo han hecho en uno de los estudios, ¿no? Grabación y análisis de la expresión facial con visión por ordenador. Registros de la mirada, todos estos estudios de seguimiento de la mirada, donde se pone a un niño enfrente de una imagen y si mira o a objetos físicos, ¿no? Y se utiliza ese criterio como indicador de un posible TEA. Análisis de cómo interactúan en videojuegos comerciales con inteligencia artificial. Un protocolo que es el MARA, el COGNOA, que se apoya en ese mismo protocolo. Algoritmos de visión, inteligencia artificial, sobre imágenes de niños. Bueno, hay mucha investigación. Tampoco encontramos cuestiones que estuvieran como muy probadas y que luego se utilizan en la práctica. El sistema de BIRSA era un sistema en el que se mostraba
al revés de lo que hace la aplicación ASDetect, que hemos visto antes, donde se muestran vídeos de lo que serían las conductas normotípicas, este hacía lo contrario, mostraban vídeos de conductas que vemos más a menudo en el autismo, aunque es verdad que ninguna conducta que vemos en el autismo es exclusiva del autismo y, bueno, como han dicho muchos investigadores, cualquier conducta que hace una persona con autismo la podemos observar en un niño de desarrollo típico en un momento determinado de su evolución, ¿no? Pero sí que es verdad que hay determinadas conductas, pues como puede ser estereotipias motoras, alinear objetos, cuestiones que a veces vemos que nos indican un riesgo de autismo, pues grabadas en vídeo y mostradas a los padres para que identifiquen si en esos vídeos ven situaciones como las que pueden ver en su casa con sus hijos, pues también ha sido estudiado con ciertos efectos positivos en la detección del TEA, ¿no? Después, hasta los 48 meses, Geopref es un sistema también de eye tracking, de búsqueda de preferencia por figuras geométricas frente a estímulos sociales. Lena fue un sistema de análisis de secuencias de sonidos para ver si había, pues, con sistemas de inteligencia artificial, detección de patrones diferentes en el caso del autismo. En niños de hasta 6 años y mayores, pues hay un índice que se ha desarrollado, también se ha utilizado la robótica social para evaluar cómo los niños responden, pero bueno, ahí ya nos vamos un poco a edades que casi se escapan de lo que es el periodo más temprano, ¿no? En estas tecnologías vimos también que muchas de ellas tenían como en el ámbito de las herramientas de nivel 1 de cribado. La mayoría estaban disponibles comercialmente, es decir, eran cuestionarios que estaban digitalizados y se podían analizar. Y había también en el ámbito de nivel 2, pues ya estaba más equilibrado entre las que eran las que eran un prototipo, las que estaban disponibles. Las propiedades psicométricas de las herramientas, cuando se evalúan este tipo de herramientas, se busca que informen sobre la especificidad, la sensibilidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, ¿no? 8 artículos sí que nos informaran de valores de sensibilidad y especificidad superiores al 75%, ¿vale? 18 artículos únicamente daban una métrica y 5 sí que daban todas estas métricas que requeriríamos, ¿no? Bueno, como decía, ahí tenéis el artículo. Y nada, ya en esta última parte, comentaros un poco en qué consiste esta aplicación móvil, que es una aplicación web realmente. Es una web a la que se accede desde cualquier dispositivo, que el objetivo inicial era hacer servir de ayuda para observar signos y también para dar algún tipo de apoyo a los niños, ¿no? La aplicación ha sido desarrollada por Lisa Cesario de Liars de Bolonia, con la colaboración de diferentes personas que hemos estado en el proyecto NEMO, ¿no? Se ha hecho también un pilotaje que ahora veremos. Todo este trabajo se ha estructurado en 3 fases. Una que ha sido recopilación de requisitos por parte de los maestros de educación infantil. Después ha definido cómo se quería que fuese esa caja de herramientas, también lógicamente con su colaboración, y después se han realizado una serie de pruebas, ¿no? Para esa experiencia inicial de toma de requisitos, se hizo una encuesta que rellenaron muchas personas en Italia, donde estaba de desarrollo de la herramienta, ves que está un poco desproporcionado, 380 profesores y 50 del resto de los países, ¿no? 54, de los cuales 10 fueron de España, 15 de Chipre, 12 de Eslovenia y 11 de Suecia. Ahí valoramos la experiencia en enseñanza y detección del TEA, pues ver cómo de frecuente era que hubieran trabajado con alumnado con TEA, sus actitudes hacia la tecnología, ver si había una buena disposición a utilizar este tipo de dispositivos y ver qué recursos tenían, ¿no? Para poder asumir, pues, la posible compra de algún tipo de aparato, un robot o lo que fuera, si dábamos con que eso era una herramienta de ayuda, ¿no? En general, vieron que
las tabletas y los smartphones y los PCs pues se considera que podían ser muy útil para esto y bueno, pues hubo algunas diferencias entre la muestra italiana y el resto de muestras, pero no fueron tampoco diferencias muy grandes. Vemos que es bastante parecida la gráfica y el orden de los elementos. También en cuanto a con qué tecnologías se estaría más cómodo, aunque aquí es verdad que en la muestra italiana había como más dudas que en el resto de la muestra, sobre todo en el uso de los primeros dispositivos que aparecen en el listado. Y bueno, en principio las conclusiones fueron que lo que se hiciera, lo que quisiéramos hacer como toolkit de este proyecto, pues que fuera algo que funcionara en un teléfono, en un ordenador, en una tableta, que fuera usable, es decir, que fuera efectivo, eficiente y que fuera fácil de usar y que no hubiera que hacer una inversión de más de 50, 300 euros. Y ahí también había algunas diferencias dependiendo del país, lógicamente, en cuanto a esa valoración, ¿no? Es decir, hacía falta algo barato, fácil de usar y fácil de aceptar. Bueno, bonito y barato, ¿no? Fue un poco la conclusión. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en lo que podía ser estas herramientas y como no era un desarrollo con el que contásemos con un presupuesto, ¿no? Para realizarlo dentro del proyecto, porque bueno, pues aquí no había un dinero para desarrolladores, por decirlo de alguna manera. Pues lo que tratamos de hacer fue reutilizar un poco contenidos que ya tuviésemos y tratar de ir haciendo esa composición para un primer prototipo, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y en ese prototipo pues está lo que es Vivo App, que es un trabajo hecho íntegramente por el IAS de Bolonia. Está Edutea, que es esta herramienta que presentó ayer Paula, que se ha integrado dentro de esta app. Y tenemos también Appstea, que es un buscador que hemos creado nosotros desde nuestro grupo para que cuando un educador esté buscando una aplicación para su alumno, pues pueda encontrar o pueda facilitarle un poco esa búsqueda, ¿no? El contexto de esta aplicación, de lo que ya se había trabajado previo al proyecto Nemo en el IAS de Bolonia, que es una asociación de Bolonia que trabaja con todo tipo de discapacidad y bueno, es una asociación muy potente que tiene un departamento de creación de tecnologías, pues ellos habían hecho esta aplicación para implementar una especie de red educativa entre la persona con TEA y su educador o educadora, ¿no? Donde pueda el educador plantearle una serie de actividades para hacer paso a paso y que las personas tengan como en su agenda para poder tener ese apoyo visual cuando tenga que hacerlo, ¿no? Es decir, un apoyo comunicativo, digamos, más en el plano receptivo que en el plano expresivo, como veíamos antes con el PEX, ¿no? Y se pueden crear actividades personalizadas. Estaría dirigido a este grupo y, bueno, en principio pues la idea es que se pueda utilizar sin ningún coste, incluso sin tener su propio dispositivo, porque es a través de una web, de manera que lo podemos hacer desde cualquier dispositivo y no tenemos que almacenar nada localmente, ¿no? La nueva versión que se ha hecho en el marco del proyecto pues permite que se puedan hacer actividades, también compartirlas con otros, de manera que si un profesor crea una actividad, pues no solamente queda recogida en el niño para el que la ha hecho, sino que tiene la opción, si quiere, y si no ha subido imágenes que puedan comprometer la privacidad, pues compartirla con los demás, ¿no? También pueden realizar un seguimiento de qué actividades han realizado, si las han hecho de forma autónoma o no, y pueden implementar directamente el EduTEA desde la aplicación de Vivo, ¿no? Las actividades educativas son actividades estructuradas en la forma de análisis de tarea, ¿no? Cuando desmenuzamos una tarea en diferentes pasos y se la ofrecemos a través de imágenes para que pueda ir siguiendo cada uno de los pasos. En la versión actual solamente se pueden subir imágenes, la idea es que en el futuro se puedan subir también vídeos para que se pueda utilizar del modelado en vídeo, ¿no? Cada pregunta se puede personalizar en una serie de juegos de preguntas que se ofrecen, ¿no? Es decir, tenemos la opción de crear juegos de preguntas
para que de manera visual se lancen unas preguntas y el niño las pueda responder, que era otra actividad que se había identificado como muy interesante en esa fase de codiseño inicial que tuvimos, ¿no? La interfaz para los niños pues la tiene que lanzar el maestro, que tiene una lista de todos los niños del aula y que ejecuta las actividades y monitoriza el progreso, ¿no? Por ejemplo, si hemos hecho una secuencia para lo que es la base de las manos, pues podemos ver cuántas veces se ha hecho y demás. El cuestionario EDUTEA está implementado de esta manera, pues bueno, de una forma muy similar a la que se tiene en el trabajo original, ¿no? Solo que dentro de esta app, ¿vale? Y bueno, la aplicación, si alguien la quiere probar, está disponible en esta dirección, ¿vale? Bueno, tenemos por un lado el perfil del el profesor y luego tenemos perfiles de diferentes niños que hemos ido creando, ¿no? Y para cada uno de los niños, pues vamos a tener una serie de actividades. Entre estas actividades, pues vamos a tener lo que serían estas secuencias o análisis de, o sea, tareas estructuradas paso a paso. Tendríamos los juegos de preguntas y en el caso del cuestionario tendríamos solamente el EDUTEA, ¿no? Que podríamos añadirlo y reproducirlo y bueno, pues nos aparecerían las diferentes preguntas con las diferentes opciones de respuesta. A nivel de las actividades, eh, podemos añadir estas secuencias y tenemos, bueno, en este caso aparecen las que, o bien las que he creado yo, o bien las que han creado algunas otras personas, usuarios de este sistema, ves que algunas están en griego, ¿verdad? Y que tienen ese, que han decidido compartirlas, ¿no? Algunas están en italiano porque, bueno, por ahora es este prototipo, ¿no? Bueno, esta en concreto parece que no tiene subidas las imágenes. A ver si puedo verla. Ay, perdón, sí, se me ha olvidado. ¿Pensaban hacerlo? Disculpas a los que estáis de manera online. Vale, bueno, pues vuelvo un poquito al principio. Nada, decía que tenemos una ficha para el educador y después tenemos para elegir los diferentes niños que hayamos podido ir creando. Y vamos a poder desde aquí buscar las actividades, crear algunas nuevas o ¿vale? A ver si encuentro alguna que está, por ejemplo. Vale, pues esto sería, por ejemplo, un ejemplo de actividad. Pues para hacer este puzzle, ¿no? Pues el primer paso sería ponerlas así, después colocar la primera pieza, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? En esta tarea de torre ordenada, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una forma de tener este recurso para que se pueda ofrecer este apoyo visual y esto pues se puede utilizar con muy diferentes fines, ¿no? Temas de autonomía personal, aprendizaje de conceptos, bueno, lo que se nos ocurra, ¿vale? Luego tenemos también juegos de preguntas que estarían por aquí. Aquí creo que no tengo añadido ninguno. Bueno, esto tenía que crearlo, pero... Y tenemos el cuestionario que es el EDUT, ¿vale? Después se ha realizado un estudio de viabilidad. Se ha hecho un taller, una especie de webinario con los investigadores y con profesores de los centros seleccionados, al menos en un centro educativo en cada uno de los países, y se ha pedido que utilizaran durante 4 semanas al menos 30 minutos una vez a la semana y se les ha pasado una escala de usabilidad y un cuestionario de evaluación. Otra vez, nada, me dais ahí, repito. Ahora sí, vuelvo para atrás. Nada, esta era la transparencia de anteriores. Y
La evaluación era la utilidad, pues ejemplos que dieran los maestros que han participado, que dieran ejemplos de cómo lo habían utilizado y cómo lo habían encontrado útil, de su aplicabilidad, pues usos concretos para la vida diaria, de barreras que habían encontrado y de sugerencias de mejora, ¿no? Vieron que fue útil para niños con trastornos de desarrollo en general, que sirvió para enseñar nuevas actividades y ayudar a los maestros a que permitieran o a que facilitaran que los niños se mantuviesen enfocados en las tareas, en actividades diarias con niños, especialmente cuando necesitaban ese apoyo visual, y también para iniciar conversaciones sobre un tema en común, ¿no? Se en actividades grupales, cosa que no planteamos inicialmente. Eh, También se resaltaba la importancia de las imágenes de nuevo, y la posibilidad de pues, que las imágenes fueran personalizadas, ¿no? Que es una cuestión siempre muy importante, ¿no? El que seamos capaces de que todos tengan ese componente de motivación para el niño, porque aparezcan personas conocidas, porque sean cosas de su entorno y no imágenes de una base de datos que a lo mejor no conecta tanto con su motivación, ¿no? En cuanto a las barreras, la necesidad, lógicamente, de utilizar los dispositivos, que a veces no están equipados los centros con ellos, que funcione bien Internet, que eso pues es un problema que tuvimos por lo menos en uno de los centros que hicimos aquí en España. La aplicación no debe usarse con niños menores de 3 años, eh, por estas cuestiones que comentábamos antes. Y si los grupos, a nivel de grupos, que sería fácil plantearlo con grupos pequeños, y a nivel de usabilidad, pues varios maestros se quejaron de que había demasiados pasos para crear las cosas, ¿no? Que a lo mejor podemos simplificar un poquito el proceso en lugar de tener que dar con el ratón en tantos sitios para poder hacerlo, ¿no? Sugerencias de mejora, pues simplificar la interfaz, añadir la funcionalidad de los vídeos para estas secuencias, que se puede hacer vídeo modelado. Sabemos que el vídeo modelado es una práctica basada en la evidencia. En el autismo existen cantidad de estudios de que el modelado en vídeo funciona. El poder grabar en vídeo diferentes trocitos de una actividad para que lo vean y lo reproduzcan, pues encontramos estudios científicos desde los años 70 que con equipos de grabaciones muy complejos hasta la actualidad, donde hay cantidad de revisiones sistemáticas, donde se ha analizado el análisis del uso del vídeo para la enseñanza como algo muy efectivo, y lógicamente pues si pudiéramos incorporar esta funcionalidad, pues la aplicación ganaría mucho. El deseo de tener ya más actividades preparadas, ¿no? Por esta veces se tiene para crear contenidos, pues si pudiéramos ya dar una base de datos de contenidos creados, que a lo mejor con pequeñas modificaciones se pudieran personalizar, pero no tener que hacerlos desde cero, y mejorar el tema de la síntesis de voz, que es algo que no hemos visto, pero que era un sintetizador un poco italiano, vamos a decir, ¿no? Que busquemos la manera de hacerlo. ¿Qué desarrollos futuros? Bueno, pues tenemos esta base de datos de 600 aplicaciones que hemos creado nosotros, y que estamos manteniendo, pues gracias a una serie de profesores que participan en algunos cursos que desarrollamos desde nuestro grupo. Y la idea es que esta aplicación además incluya un cuadro de búsqueda donde se puedan hacer búsquedas pues ajustadas al perfil del niño, ¿no? Que no sea una búsqueda genérica, sino que podamos decir, pues este niño no tiene lenguaje o no ha aprendido aún a leer, por ejemplo, y vamos a buscar aplicaciones que no tengan esa carga de lenguaje, ¿no? Que todo sea 100% visual. O vamos a buscar aplicaciones que sean para trabajar este objetivo específico, ¿no? De comunicación, de... Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.